A esta hora de la mañana, 7:35, nuestro cordial saludo para el señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector empleador en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y fue también presidente de la Cámara de Agricultura de Pichincha. Buen día, señor Rodrigo Gómez de la Torre. Orlando Murillo lo saluda. Orlando, muy buenos días, grato saludarlo, grato saludar a todos los que nos están mirando y escuchando la mañana de hoy. Si bien le propuse temas respecto del aspecto económico relacionado con los trabajadores, me gustaría conocer de usted lo que el día de hoy se da como información por parte del gobierno que busca ampliar 10 acuerdos comerciales con países del mundo hasta el 2025. Y allí, por ejemplo, tenemos necesariamente que hablar de la competitividad de nuestro país para poder tener mercado en el mundo. ¿Qué es lo que se debe hacer de parte del gobierno para lograr esa competitividad que de alguna forma también incide en lo interno de la economía de todos nosotros? Porque con tanto aranceles, sobre aranceles e impuestos, la vida se nos ha vuelto cara en el país, señor Gómez de la Torre. Buen día. Me parece perfecta esta primera pregunta, porque en efecto, no solo son los aranceles, porque de hecho hemos retirado aranceles y en el caso del sector agropecuario, la cantidad de insumos y productos que tienen aranceles es mínima. Sin embargo, otro tipo de distorsiones, donde sí hay impuesto de consumos especiales en algunos casos, el impuesto a la salida de divisas evidentemente nos afecta a todos. Son aspectos que van sumando y nos convierten en un país caro. Al país caro, nos convierte en un país poco competitivo. Y tal como lo ha mencionado, no es solamente un tema de competitividad de más Ecuador, sino también incide en cómo llegan los productos de fuera, muchas veces muchísimo más baratos al Ecuador, generando un incentivo perverso, por llamarlo así, al contrabando. Entonces sí hay que trabajar. ¿En qué? Hay que seguir trabajando en lo que determina el acuerdo, el decreto ejecutivo 68, reducción de trámites. Es fundamental. Tenemos que seguir viendo y ya nos han dado pautas de cómo se va a ir desgravando el impuesto a la salida de divisas. Definitivamente el tema laboral nos impacta a todos de forma sustancial y ahí tenemos que ver cómo revisar un poco las reglas del juego para que los salarios también estén vinculados a la producción y a la productividad. No podemos seguir creyendo que a bajas productividades hay que pagar sueldos muy onerosos. Ya con el último incremento salarial prácticamente nos convertimos en el salario más elevado de América Latina, no solamente considerando los 425, sino los 425 más los otros costos adicionales que implica la contratación per se. Que no solamente eliminar aranceles, algunos impuestos especiales, sino también ir a la búsqueda de un código laboral más flexible y también acorde a nuestros tiempos. ¿Cómo lograr eso cuando ya se han anunciado por parte de la Dirigencia Nacional de Trabajadores que habrán movilizaciones el próximo 19 de este mes, producto justamente de ese anuncio del gobierno de ir a una reforma laboral? A ver, yo creo que es importante cuando hablamos de temas laborales pensar en los tres sectores que están involucrados directamente. Y en estos tres sectores no incluyo al gobierno. Estamos aquí hablando trabajadores y empleadores, indiscutiblemente. Pero hay un tercer sector que realmente representa la gran mayoría de ecuatorianos, que son esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Ajá. Por ende no tienen salario. Entonces, ahí es donde estamos viendo. Los trabajadores están, yo creo que ya hay una política distinta desde ese ámbito, porque vemos que están en contra de los que están en contra de los que están a favor y en contra por un acaso. Entonces, ese tipo de visión tenemos que moderarla, morigerarla y reformarla para también pensar no solamente en esos 3 ecuatorianos que tienen empleo, sino pensar en los 7 que no lo tienen
y comenzar a apuntar a un Ecuador más competitivo y tal como usted lo ha mencionado, las relaciones laborales, las formas laborales en el mundo, inclusive antes de pandemia, ya habían cambiado sustancialmente en relación a lo que teníamos el siglo XIX, que es donde se comenzaron a pensar en los códigos del trabajo, y en el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX tenemos unos avances tecnológicos impresionantes que ni se hable los que hemos tenido en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Entonces, esas realidades que ya superan la ficción, tenemos que ajustarlas a una creación de empleo, respeto de derechos, pero también respeto de derechos no solo de trabajadores, sino también de empleadores, y buscando eficiencia y productividad. Ahora, señor Rodrigo Gómez de la Torre, usted participó como representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para justamente fijar los salarios para el presente año. En mucho tiempo no se había elevado tanto el salario básico de los trabajadores como ha ocurrido ahora, producto más de un ofrecimiento de campaña que de una revisión técnica de los salarios. En realidad, con este aumento que ha sufrido el salario básico unificado, hay una recuperación del poder adquisitivo del dólar, que es la moneda que manejamos, o hay otros componentes que debe adoptar el gobierno para lograr esa recuperación del poder adquisitivo. Y un poco para que la gente que nos escucha, las personas que nos escuchan, tengan una idea, en el gobierno del señor coronel Gutiérrez, cuando teníamos dólares y con un sueldo que no iba más allá de $260, sentíamos que el centavo, el dólar, valía en nuestro país. Hoy en día casi no hay billetes de $5, de 10 tampoco, y uno va a un cajero, saca algún valor, todos son billetes de a 20 que al cambiarlo se fumaron en 2 o 3 compras. ¿Qué hacer para recuperar auténticamente el poder adquisitivo del dólar en nuestro país, señor Gómez? A ver, esa no es una pregunta de fácil respuesta ni sencilla. Ajá. Pero en efecto, lo que nosotros hemos perdido por muchas distorsiones de mercado es el poder adquisitivo. Y estos $25, lo que más nos preocupa es que la teoría nos dice que vamos a inyectar plata a la economía, y el momento que inyectamos plata a la economía hay más consumo y la economía crece. Sí, eso se aplica cuando uno tiene más del 50% del empleo pleno, porque el efecto del incremento salarial llega a mucha gente. En este momento ese incremento del efecto salarial llega más o menos a unas 400, 500 mil personas, pero son 6 millones de personas sin empleo, y este efecto de incremento salarial, lamentablemente hay que decirlo, tiene un tinte político, igual que muchos incrementos que hemos tenido los últimos años. Lo que derivan es en un efecto inflacionario y en gran medida una inflación especulativa. Entonces, lo que alguna vez me decía un trabajador, y lo voy a comentar, en el 2009, en el 2008 fue justamente el incremento de los $30. Yo le decía a este trabajador, arrancábamos, me parece que en 170 y subíamos a 200. Yo decía, ¿y ahora cómo hacemos? Si estamos vendiendo lo mismo, los costos han subido, tenemos que ver qué hacer. Me dice, uy, señor Rodrigo, nosotros nos complicamos más. Le digo, ¿pero por qué se complican? El que está complicado soy yo para ver cómo les pago a ustedes. Me dijo, no, usted me sube a mí los 30, usted ha de ver cómo hace, pero usted ha de cumplir. Y usted cuando cumpla, el de la tienda, a mí no me va a subir 30, a mí me va a subir 40. Y ese efecto inflacionario especulativo es nefasto para la economía. Por eso es que es tan importante que las alzas salariales se modifique el código en ese aspecto, y más bien pensemos en que el salario tiene que estar vinculado con producción y con eficiencia, y que la estabilidad laboral, y me adelanto con este tema, no puede estar determinada por decreto, sino también en base a la calidad del trabajo, porque ningún empleador que tiene un buen trabajador quiere que se retire, por el contrario, quiere que se quede el mayor tiempo posible, porque ahí es como funciona la economía. No funciona la economía por decreto o por acuerdos desde un escritorio. En ese sentido, ¿cuál es el impacto que, por ejemplo, va a tener esta elevación salarial en el sector empresarial
pequeño, de la pequeña empresa, del emprendedor que tiene 3, 4 personas y tiene que ahora sacar no $100 al mes, porque hay que sumarle el tema de la seguridad social, hay que sumarle el tema de lo que se paga para que tenga el trabajador en un año un salario de lo que gana, y hay que sumarle también otros valores que alrededor de cada mes por cada trabajador son más de $600 que auténticamente hay que tener en el bolsillo del empleador para poder atender esta situación. Hubo una encuesta el año pasado con respecto al tema salarial, y esta encuesta la realizó Price Waterhouse. Esta encuestadora midió a 300 grandes empresas nacionales, 300 de las grandes nacionales e inclusive multinacionales, y de esa encuesta deducen que un 14%, solamente un 14% de las 300 grandes empresas estaba pensando subir salarios del 2022. Entonces, si de las 300 empresas, hablemos de que el 86% no estaba pensando subir, porque probablemente los números no le daban, yo sí pienso mucho en esos más del 95% de empleadores, micro, pequeños, medianos, que tienen que ver cómo sostener su negocio. Y en algún momento le escuché a un analista económico, Augusto de la Torre, que justamente decía, muchas empresas van a tener que tomar decisiones tal vez muy drásticas entre ver qué trabajadores se quedan y cuáles se van, o inclusive habrá otras que ante los altísimos costos de desvinculación tengan que verse obligadas inclusive a cerrar las puertas y migrar a la informalidad. Tenemos más bien que pensar en una economía que se vaya formalizando. Y estas medidas muchas veces precisamente enfocan exactamente a lo contrario. Ahora, dice el dicho que no hay que llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Ya las reformas tributarias se iniciaron a partir del 1 de enero. Otras medidas como el aumento salarial también son hechos. Pero ¿qué debió hacerse en el país para auténticamente buscar esa reactivación que todos aspiramos? Más allá del anuncio que vendrán 30.000 millones de dólares de inversión al país, habrá que ver qué ocurre, ¿verdad? Y le pregunto esto porque países como Italia, por ejemplo, donde Draghi bajó los impuestos a la clase media tras la aprobación de los presupuestos. En Japón, el modelo de este país baja impuestos para aumentar salarios y dinamizar la economía. Y en la China comunista se bajan también impuestos y tarifas para estabilizar el crecimiento de los próximos años. Ecuador parecería ser que es el único país que va a contracorriente, ¿no? Y sube impuestos. A ver, el Ecuador ha subido impuestos en el marco de lo que es de $2,000 para arriba a ingresos de personas naturales. Y la parte que nunca se mencionó es que si bien por debajo de ese valor no se subieron impuestos, sí se retiraron deducciones tributarias. Por ende, una persona, y acabo de leer una entrevista a un analista económico, quienes ganen más de $920, que ya es un espectro interesante, de ingreso para las personas, sí van a pagar más impuestos de lo que pagaban antes. No porque les hayan subido impuestos, sino porque les quitaron deducciones. Y en efecto, estamos yendo en contrasentido, pero hemos dado un voto de confianza al presidente Lasso. No compartimos definitivamente varios aspectos de la reforma tributaria. Por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio, porque ese es un impuesto al ahorro, pero confiamos que estas medidas ya se vayan cristalizando en cambios reales en este 2022, porque el otro aspecto que el ministro de Finanzas ha mencionado en varias ocasiones, que se han transparentado los costos laborales, porque muchos estaban en inversión y ahora pasan a ser gasto corriente, pero de 8.250 más o menos millones que se iban en sueldos y salarios en el 2021, para este año están presupuestados casi 9.100 millones en salarios. Definitivamente el Estado, el gobierno central, el gobierno y muchos gobiernos seccionales también,
deben entrar en una dieta estricta. Tenemos que poner al gobierno en sus diferentes instancias, como se dice ahora, fitness, porque mientras el gobierno más obeso sea, el Estado, que somos todos, más riesgo tendrá de colapsos de colapsos reales. Sí, vemos justamente por el presupuesto y la proyección para el cuatrienio que no hay de parte del gobierno el esfuerzo que en cambio sí le pide al pueblo ecuatoriano, un pueblo ecuatoriano que está ávido, como usted ya bien lo puntualizó. Hay un ejército de más de 5 millones de ecuatorianos jóvenes, personas adultas que tienen todavía fortaleza para trabajar y aportar, que no tienen trabajo. Y allí está la situación, porque si bien hay que mantener el voto de confianza con el presidente de la República, al menos muchos que votamos por él, pensamos que como empresario, como banquero, iba a cambiar esta política económica, fiscalista, pero vemos que es más de lo mismo de lo que el Ecuador ha vivido en los últimos 14 años. ¿O estoy equivocado, señor Gómez de la Torre? Confiemos estar equivocados los dos. Realmente, sí, ¿qué quiere que le diga? Realmente lo que yo veo es que y voy a topar el tema Manabí. Recuerdo cuando se presentó el nefasto terremoto de Manabí, apareció la famosa ley de solidaridad. Ajá. Y corresponsabilidad. Y en esa época yo pregunté, cuando leí el texto de la ley, ¿y dónde está la corresponsabilidad del gobierno? Porque piden todo a los ciudadanos y el gobierno nada. Y ya mejor ni acordarnos de lo que pasaron con esos recursos. Pero creo que la parte de corrupción es algo que se está combatiendo con más frontalidad y creo que por ahí debemos ir. Pero sí creo que es importante que el gobierno también nos demuestre que hay una corresponsabilidad y una reducción por parte de ellos. Caso contrario, lo que estamos percibiendo es más de lo mismo y eso es algo que hay que cambiar. No podemos seguir en un tema de que no pensemos en gobierno, sino pensemos en Estado. El gobierno debe achicarse y el gobierno es el que administra el Estado. Pero si el gobierno está más preocupado de ver qué le extrae a todos los ciudadanos para mantenerse rechonchito, lo que estamos haciendo es, le estamos dejando sin comida al resto del Estado, que es el que al final del día mantiene al gobierno. Entonces estamos yendo contrasentido, cuando lo que hay que hacer es que el gobierno sea un padre responsable, que sepa administrar los pocos recursos que tiene y distribuirlos para que los hijos, los ecuatorianos en general, las empresas, emprendedores, trabajadores, puedan tener un mejor respaldo para poder desarrollar actividades económicas formales, en donde inclusive puedan ya en el corto plazo bajarse las tasas de impuestos, porque ya muchos más estamos contribuyendo al desarrollo del Estado. Y así es como funcionan las economías. Y las economías más libres es así. Y recuerdo las palabras, alguien lo mencionó y decía, es mucho más productivo $1 en el bolsillo de los ciudadanos que $1 en el bolsillo del Estado. Y eso es una realidad innegable. Señor Gómez de la Torre, gracias por el diálogo. Que en este espacio informativo lo que siempre busca es extraer de nuestros invitados conceptos, ideas, para que el ciudadano se vea formando en realidad criterios exactos de lo que debe hacerse en nuestra economía para auténticamente reactivarla y se vaya empoderando de los temas, capaz de que como sociedad demandemos de los gobernantes, sean a nivel de alcaldes, prefectos, presidentes de la República y legisladores, el cumplimiento de sus obligaciones y no gobernar para un segmento poblacional, sino, como usted ya bien lo dijo, no para un gobierno, sino para todo el Estado, que somos todos los ecuatorianos. Lo dejo con su saludo de despedida y es grato volver a entrevistarlo. Usted ha de recordar que alguna vez o un par de veces lo entrevisté en Radio CRE, donde también formé parte del staff informativo de esa estación. Así es, Orlando, y tenía mareado con el OMC, pero tengo estos nombres dados y con mucho afecto. Creo que tenemos que dar el voto de confianza todavía. Voto de confianza no significa cheque en blanco, y lo digo así de alto y fuerte. No es cheque en blanco.
Entonces, vamos avanzando en un proceso de desarrollo, vamos avanzando en un proceso de crecimiento, pero también vamos avanzando en un proceso en que el Estado, como digo, el gobierno, entre al business y comencemos a que la economía sea mucho más ágil, mucho más dinámica, donde quien es el principal actor de la economía es el sector privado, es el ecuatoriano que tiene que salir adelante y sacar adelante al Ecuador, sin que el Estado sea un ancla que le limite. Muy gentil por su tiempo, sus conceptos, y nos volveremos a ver en el transcurso del tiempo para seguir bregando sobre lo mismo y hacer entender a los gobernantes que tienen que escuchar a los sectores que son parte del Estado ecuatoriano. Gracias al señor Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, por este diálogo aquí en OMC Noticias.